Recording in progress. De este momento está dedicada en este caso a conocer un poco más de la novela en el Perú. Pero sobre todo a conocer al novelista, ¿no? Al exponente de esta especie narrativa más importante hasta el momento de la literatura peruana, ¿no? Merecido sin, yo creo que si estrictamente hablamos de su obra literaria, ¿no? De su trabajo literario, es merecida la consideración. Obviamente que eso nos exime evaluarlo de lo que posteriormente ha sido y es su andar político, ¿ok? Eso es totalmente aparte de lo que, de las consideraciones literarias a su obra, sobre todo, creo, más que todo en la de sus primeras etapas que aún tienen vigencia. Tal vez las últimas, no las he leído en realidad, ¿no? Las últimas novelas que él ha escrito, pero no tienen el mismo valor o la misma consideración de la crítica como si las primeras, como por ejemplo, hablamos de la ciudad de los perros, de repente Conversación en la Catedral o La Guerra del Fin del Mundo, ¿no? Puede ser, son obras que aún mantienen la vigencia a pesar de haber sido escritas hace varios años. Y si sopesamos esa obra con su producción, con su última producción, se lleva evidentemente el reconocimiento en las citadas, ¿no? Las que cité en hace un momento, ¿correcto? Entonces, pero vale la pena, vale la pena. Obviamente que la literatura peruana no se queda solamente con Vargas Llosa, actualmente siguen surgiendo, en este caso, muy a pesar del señor Vargas Llosa, siguen surgiendo diversos autores, no solamente costeños o limeños, sino también a nivel nacional, ¿no? Y por ejemplo, en la última Feria Internacional del Libro, realizada en Guadalajara, en este caso la delegación peruana, aparte de ser numerosa, fue en este caso más representativa de lo que inicialmente se proponía, ¿no? Y de repente esa es la idea, ¿no? De que nuevas voces puedan en este caso llenar el vacío, en este caso, que van dejando las viejas glorias, ¿no? Entonces vamos a ver en este caso un poquito sobre Mario Vargas Llosa, ¿no? Entonces creo que una revisión literaria y sobre todo peruana no puede en este caso omitir el aporte que ha dado, en este caso, a las letras peruanas. Podemos decir, bueno, él nació el 28 de marzo de 1936, ya en Arequipa. Su infancia transcurrió entre las ciudades de Piura y Lima. En Piura, a los 16 años, escribió su primera obra de teatro, La huida del Inca. En 1952 empezó a escribir artículos para el diario La Crónica de Lima. En 1953 ingresó a la Universidad Mayor de San Marcos y estudió literatura. En 1960 viajó a Francia, donde trabajó en una radio y se dedicó a la literatura. Su primer libro de cuentos fue Los Jefes, de 1959. Viviendo en París terminó de escribir La ciudad y los perros, su primera novela, que ganó el premio Biblioteca Breve en 1962. Posteriormente publicó éxitos literarios como La Casa Verde,
de 1966, Conversación en la Catedral de 1969, Pantaleón y las visitadoras de 1973, La tía Julia y el escribidor de 1977, La guerra de fin del mundo de 1981, Quién mató a Palomino Moreno de 1986, Elogio a la madrastra de 1988. También destacó como crítico literario escribiendo García Márquez, una historia de un deicidio de 1971, La orgía perpetua Flower y Madame Bovary, y Contra el viento y marea de 1983. En 1990 lanzó su candidatura a la presidencia del Perú por la Alianza Liberal Frente Democrático Nacional Fredemo, pero fue derrotado por Alberto Fujimori, lo que motivó su salida del país y la obtención de la nacionalidad española por 1992. Entonces volvió a la literatura y escribió el libro autobiográfico El pez en el agua, de 1993. Más tarde publicó sus novelas célebres como El cuaderno de Don Rigoberto, de 1997, La fiesta del chivo del año 2000, El paraíso en la otra esquina del 2003, Travesuras de la niña mala del 2006, El sueño del Celta del 2010 y El héroe discreto del 2013. Yo ahí discrepo con el autor, me parece que esta última producción literaria no supera la primera etapa, definitivamente que no. Puede ser, de repente puede destacarse, pero no tiene el mismo nivel de, por ejemplo, de las que yo les enumeré anteriormente. Entre los premios literarios recibidos por Mario Vargas Llosa destacan Premio Príncipe de Asturias de las Letras de 1986, Premio Planeta de 1993, Premio Cervantes de 1995 y el más, de repente, el mejor de todos, se puede decir, el Premio Nobel de Literatura del 2010, ¿no? Tantas veces, hasta antes de ese año, él era tantas veces voceado y nunca era reconocido, ¿no? Hasta que se llegó a dar, en ese caso, ese premio en el 2010. Características de su obra, ¿no? Centrado por lo general en la urbe, en la capital. Los temas que predominan son políticos, ¿no? Es un hombre político, en realidad, y lo será hasta el final de sus días, ¿no? Aunque discrepemos con ese cambio radical, ¿no? De un joven para ellos izquierdista a, en este caso, un ya Vargas Llosa ultraderechista. Personajes con profundidad psicológica, saltos constantes en el tiempo y uso del lenguaje coloquial y soez, ¿no? Más que todo, no porque le naciera, sino porque era una manera de poder de darle de darle un mejor alcance o en todo caso más autenticidad a los personajes, ¿no? Por eso, o sea, si tú vas a hablar, no sé, vas a escribir de alguien que vive, no que vive, sino que si vas a hablar de un personaje marginal, pues dentro de él ¿no? Dentro de su habla, de su cotidianidad, pues resalta en este caso cuando el personaje así lo necesite, ¿no? Él le coloca, o sea, trata de una manera de que el personaje tenga, en este caso, la autenticidad del caso, ¿no? Y en ese caso no sea un personaje acartonado o en el caso falto de credibilidad. Uno de sus cuentos, por ejemplo, ha sido Los Cachorros. Vamos a ver un poquito del argumento del mismo. En el caso de Los Cachorros, por ejemplo, nos narra la tragedia del alumno Cuellar del colegio Miraflorino Champañán. El autor nos describe cómo era Cuellar. Era chanconcito, pero no sobón. La primera semana salió quinto y la siguiente tercero, y después siempre primero, hasta que se produjo ese fatal accidente. Es a partir de allí que empezó a flojear y a sacarse malas notas.
Un día, después del entrenamiento de fútbol, se fueron a bañar como de costumbre. Lalo, Cuellar, Choto, Chingolo y Mañú. El perro danés Judas entró al baño, todos escaparon por la ventana menos Cuellar. Judas dio un mordisco en el órgano genital castrándolo. Este accidente en la vida de Cuellar va a cambiar la conducta del aplicado alumno. Sus padres aceptaban todos sus caprichos. Los profesores lo aprobaban a pesar de su bajo rendimiento. Se vuelve sumamente agresivo con sus amigos y no le permiten que le llamen Pichulita Cuellar. Cuando Cuellar llegó a la etapa de la adolescencia, su conducta era insoportable. Sus amigos empezaron a tener enamoradas, pero Cuellar no logró tener enamoradas, sumiéndose en la soledad y en la violencia como resultado de su impotencia. Un día Cuellar conoció a Teresita Arrarte y se enamoró perdidamente. Se volvió nuevamente sociable y su vida cambió en forma positiva. Para su desgracia, Teresita se enamoró de otro y Cuellar, al enterarse de esto, casi se volvió loco y volvió a caer en la depresión, que lo iba consumiendo poco a poco. Sus amigos habían cambiado mucho en sus vidas. Cuando Chingolo regresó de Estados Unidos, casado con una gringa y con 2 hijos, Cuellar ya se había ido a la montaña. En realidad, a sus amigos la vida les sonrió. En cambio, Cuellar tuvo un final triste. Se mató en su automóvil en las curvas de Pasamar. Entonces, como le digo, no es, o sea, Vargas es un narrador, en este caso, bastante crudo, ¿no? Entonces, no te sorprendas, en este caso, por el relato o por las figuras que él usa, ¿ok? Entonces, y eso es lo valioso, lo valioso en él, ¿no? O sea, el retratar, el narrar las situaciones cotidianas tal cuales son, o por lo menos lo más coherente posible, ¿ok? Entonces, por eso que él, de alguna manera, hace uso de diferentes de lenguaje soez. ¿Por qué? Porque te tiene que dejarte con la idea de lo que estás, o sea, de que eso lo estás viviendo, ¿correcto? Entonces, y te muestra el panorama tal cual, ¿ok? Pero en este caso esa es una de sus obras, más todavía que podemos nosotros apreciar de parte de, en este caso, Mario Vargas Llosa, ¿ok? Entonces, vamos a revisar un video sobre, en este caso, la narrativa de Mario Vargas Llosa. ¿Okay? Creo que para hacerle un poco de justicia, porque hemos visto un poco su narrativa, ya, sí. Ok, vamos a ver en este caso un resumen, un buen resumen sobre una de sus obras más importantes, que fue La ciudad y los perros. Ok, entonces, sí, creo que es esa. Ya, entonces, presten atención en este caso al argumento para que puedan entender un poquito mejor la obra. La ciudad y los perros es una novela escrita por Mario Vargas Llosa entre los años 1958 y 1961. Inicialmente la llamó La morada del héroe, posteriormente la cambió por Los impostores, pero aconsejado por su amigo el crítico peruano José Miguel Oviedo, cambió el título por La ciudad y los perros, ya que el ambiente en que se desarrolla toda la novela son las ciudades de Lima y Callao,
y los personajes principales son los alumnos del Colegio Militar Leoncio Prado, a quienes se les llama despectivamente perros, aunque siendo específico es propiamente a los de tercero de secundaria que corresponde este apelativo. El orden de jerarquía entre los alumnos es así: los de quinto son los cadetes, los de cuarto son los cabos y los de tercero los soldados, es decir, los perros. Los personajes poseen conductas antiéticas e irreflexivas, excepto en algunos momentos en que aparece la amistad y el amor, pero en general son guiados por sus impulsos sexuales, por sus impulsos violentos, sádicos y viciosos. Mienten, roban, pelean, fuman, se emborrachan dentro y fuera de las instalaciones del colegio, van a burdeles y cantinas los días de descanso. Los militares que vienen a ser los jefes de los alumnos cumplen una función represiva, dándoles órdenes todo el tiempo, castigándolos con ejercicios físicos, encierros y a veces con golpes. Pero entrando de una vez al desarrollo de la novela, este empieza cuando un grupo de 4 alumnos que se denominan el Círculo planean copiar el examen de química que se encuentra en el escritorio de la dirección. Por sorteo resulta elegido Cava, quien es llamado frecuentemente el Serrano Cava. Él logra ingresar y copiar en un cuaderno de apuntes dicho examen, pero al salir rompe un vidrio de la ventana. Le cuenta el accidente al líder del círculo, el Jaguar, quien lo sujeta del saco y le dice: Serrano, tenías que ser Serrano. Pero Cava le asegura que si se descubre el robo, él se echará la culpa a sí mismo sin delatar a nadie. El Jaguar lo mira de arriba abajo riéndose y termina diciéndole: Serrano cobarde, te has orinado de miedo, mírate los pantalones. De entrada podemos notar el racismo imperante y no solo del Jaguar sino entre todos. El negro, el serrano y el blanquiñoso conviven denostando uno del otro. El negro, representado por el Boa, aunque también están Bayano y el Rulos, el Boa se jacta de poseer un miembro viril enorme y de despreciar a la gente andina. Este desprecio nació por la influencia de su hermano mayor, un camionero que viajaba constantemente al interior del país y odiaba a los serranos. Le decía al Boa que estos no podían sostener la mirada y atacaban siempre a traición, como lo comprobó cuando aquellos le invitaron unos tragos hasta que se emborrachó y en este estado lo apuñalaron en varias partes de su cuerpo como venganza por las ofensas físicas y verbales que recibieron del hermano mayor del Boa. Es por esto que el Boa paraba molestando a Serrano Cava, pero como el Jaguar quería que ambos pertenezcan al círculo, solucionó el problema diciéndoles que peleen. El Boa no pudo vencer a Cava y quedaron como amigos. Ahora, los andinos no se acomplejan de que les llamen serranos. Estos buscan, como todos los alumnos, avivarse, acriollarse cada vez más, y mientras menos moral posean, más fácil es sobrevivir e incluso sobresalir. Los blanquiñosos, que son unos cuantos, son los estudiosos y adinerados. Sus representantes son el poeta y el brigadier Arróspide, aunque también puede considerarse como blanquiñoso al Jaguar, pero él no es ni estudioso ni tiene dinero, no proviene de una familia burguesa, pero es el que mejor sabe pelear y fue gracias a él que todos de su sección pudieron defenderse del bautizo. El bautizo era el recibimiento que daban los de cuarto año a los perros, consistía en burlas, cachetadas, puñetes, patadas, escupitajos, orinadas y demás vejaciones, como beber una mezcla de grasa de fusil, aceite y jabón, o nadar desnudo de espaldas en la cancha de fútbol, o limpiar losetas con la lengua, o fornicar con una almohada, o beber orines. El Jaguar organizó la venganza, que consistió en tirar piedras, amarrar a uno y desnudarlo, vaciar bolsas de excremento en la sopa de los de cuarto. Estos en represalia se ensañaban peor con los perros. Estas actitudes demuestran que el periodo de la adolescencia puede ser una etapa bien sádica. Faltando poco para cumplirse un mes desde el ingreso al colegio, el teniente Gamboa descubrió lo que pasaba entre cuarto y tercero, y ordenó que se disuelva el círculo y se encargó de que no haya más bautizos. El círculo continuó con solo 4 integrantes, el Jaguar, el Boa, el Rulos y Cava. Estos molestaban a todos, pero más al esclavo. Robaban sacos, zapatos, pijamas, pasadores, etc. y los vendían. Por culpa de uno del círculo, estando ya en el último año de estudios, el esclavo perdió su pijama, y cuando hubo la acostumbrada revisión de prendas, quedó sin salida del fin de semana como castigo. En el transcurso de la siguiente semana, los cadetes dieron el examen de química, siendo ayudado el poeta con un papel que le fue lanzado por el esclavo, pero fue descubierto por el teniente Gamboa, que lo castigó a quedarse sin salida el domingo. Este nuevo encierro le angustia mucho al esclavo, debido a que deseaba ver una chica llamada Teresa, a la que había conocido hace poco. Le pide al poeta que le dé el recado a ella del motivo de su inasistencia. El poeta acepta y desde el primer encuentro se enamora de Teresa. Van al cine y a ella también le gustó el poeta. Regresa Leoncio Prado y se entera de que los oficiales descubrieron el robo del examen. Desafortunadamente los que estuvieron esa noche vigilando, entre ellos el esclavo y el poeta, no saldrán del colegio hasta que se descubra el culpable. Esta situación es una tortura insoportable para el esclavo. Le pasa por la mente acusar a Cava, ya que lo vio esa noche deslizarse desde la ventana y pasar por el patio, pero también tenía en mente que ser un soplón era lo más infame que un alumno podía hacer. A medida que transcurre el tiempo, la aflicción del encierro
le lleva a cometer la infamia. Le cuenta al teniente Guarina lo que sabe, le pide permiso para salir y el teniente se lo da. El poeta, enterándose de la ausencia del esclavo y de la detención de Cava, comprende que aquel es el delator, tiene ganas de pegarle y de avisar a todos quién es el que acusó a Cava. Pero en vez de hacer esto, intuye que el esclavo ha ido directamente a ver a Teresa. Esta idea lo perturba mucho y fuga del colegio en ese momento para ir a verla. Para desahogar toda su ira contra el esclavo, el poeta se imagina que la pareja está besándose y están desnudos en casa de ella, pero al llegar solamente está Teresa. Ahí le cuenta que Ricardo, así se llamaba el esclavo, ha salido del colegio y él pensó que había ido a verla. Ella le pregunta por qué pensó eso. Él le dice que Ricardo está enamorado de ella y él sintió celos porque él también lo está. Pero resulta que el esclavo fue primero a ver a sus padres, pero al querer salir de su casa inmediatamente su padre no lo dejó. Ahora, los dos personajes, el poeta y el esclavo, parecen por momentos ser uno mismo, ya que tienen varias características en común. Para empezar, la madre es separada del padre. El padre del poeta se va porque es un mujeriego, pero quiere estar pendiente de la educación de su hijo, por lo que constantemente regresa, pero solo consigue discutir con la madre. Por otro lado, el esclavo a los 9 años se reencuentra con su padre al que creía muerto, produciéndose una relación estresante debido al carácter intolerante y prepotente del padre. El poeta no pensaba estudiar en el León Soprado hasta que su papá revisa las notas de su anterior colegio, llevándose una desagradable sorpresa por las bajas calificaciones de su hijo. Cuando le avisa su decisión, Alberto, así se llama el poeta, este le pregunta: ¿no te importa que vaya a un colegio de cholos? No, responde su padre, si es la única manera de que te compongas, con los curas puedes jugar, pero no con los militares. El poeta voluntariamente pudo haber reprobado el examen de admisión al colegio, pero no lo hizo debido a una decepción amorosa por una chica de clase alta llamada Elena. Esto le comenta a su amigo el esclavo cuando ya eran alumnos. Por otra parte, el esclavo voluntariamente decidió ingresar al León Soprado cuando su papá le presentó el prospecto de admisión. Deseaba estar interno esos 3 años porque la convivencia con sus padres le era insoportable. Discutían ellos con frecuencia y a veces su papá le pegaba a él. Hay otro personaje que también abarca la mayor parte de la novela, junto a los dos mencionados anteriormente, pero hasta casi el final no se sabe su nombre ni su apodo. Pareciera que se trata del poeta, pero a diferencia de este, el personaje proviene de los tugurios de Lima. Tiene un amigo, el flaco Higueras, mayor que él, quien es un delincuente y le enseña a nuestro personaje a robar casas y frecuentar bares y burdeles, en pleno inicio de la adolescencia de este. Así como el poeta y el esclavo tienen ciertas cosas en común, él también lo tiene con ellos. Está enamorado de una chica llamada Teresa. Su madre fue abandonada por el padre. Visita cantinas y prostíbulos como el poeta. Ingresa al León Soprado porque él cree que la policía lo está buscando por robar una casa, siendo capturados sus compinches, entre ellos el flaco Higueras, pero para ingresar primero tuvo que refugiarse en la casa de su padrino, ya que su mamá había muerto sola, pobre y abandonada. Inventó cualquier excusa a su padrino y se queda como sirviente, recibiendo a cambio únicamente techo y comida. Su situación cambia cuando su padrino debe viajar por negocios y su esposa se queda en la casa con el chico. Ella, una gorda fea, lo seduce y se acuestan juntos. Pasan unos meses en los cuales la mujer siempre buscaba la ocasión para estar a solas con nuestro personaje. Él astutamente chantajea a la gorda para que le diga a su esposo que lo inscribe en el León Soprado, de lo contrario la va a dejar yéndose de la casa. La mujer habla con el padrino. No se sabe cómo le convence, pero un día él aparece ante el chico y le dice: ¿sabes, muchacho? Hemos decidido hacer de ti un hombre de provecho. Te voy a inscribir como candidato al colegio militar. Supongo que quienes ven este video son los que no han leído La ciudad y los perros porque no tienen tiempo, porque les parece muy extenso o por otras razones. Quedarán con la intriga de quién es este personaje, pero se los diré más adelante. Pero volvamos a la parte en donde el poeta le dice a Teresa que está enamorado de ella. No se sabe cuál fue la reacción de la chica, porque lo que sigue es la sospecha de los alumnos de que alguien los ha traicionado delatando a Cava, ya que a este se lo llevaron a la prevención para que esté encerrado, y no se equivocaron. A Cava lo expulsan en una ceremonia de humillación, arrancándole las insignias delante de todos, con palabras denigrantes por el micrófono. Es el Boa quien relata esta parte como espectador. Obviamente apoya a su amigo y piensa que lo que el coronel habla por el micrófono son tonterías. Por ejemplo, cuando menciona que el héroe Leoncio Prado pidió a los chilenos dirigir él mismo su fusilamiento. ¿Qué tal baboso?, piensa el Boa. Finalmente Cava es expulsado y el círculo jura vengarse. Lo que viene a continuación son ejercicios de entrenamiento para la guerra. Es aquí cuando el esclavo recibe un balazo en la nuca. Los jefes militares se asustan por el escándalo que este hecho ocasionará al colegio, así que dan la excusa acostumbrada en estos casos: se disparó el fusil por accidente. El único amigo del esclavo, el poeta, llora en el velorio. Recuerda la conversación que tuvo con el papá de su amigo fallecido, enterándose que los médicos le dijeron al señor que fue un error del alumno, por lo que el poeta sospecha que los militares quieren encubrir la verdad, así que busca al único en quien confía, el teniente Gamboa. Va a su domicilio y le cuenta su teoría. El jaguar mató al esclavo en venganza por haber acusado al cadete Cava. Gamboa, analizando la posición de los estudiantes en el entrenamiento y enterándose recién que fue el esclavo quien dio a conocer al responsable del hurto, cree que hay indicios suficientes para iniciar una investigación, pero también se entera de otras cosas. Todos los alumnos fuman, se emborrachan, juegan timba dentro del colegio, fugan de las instalaciones para irse a fiestas y regresan en las madrugadas.
Gamboa dirige una inspección, pero previamente encierra en la prevención en celdas separadas al jaguar y el poeta, por precaución. Después abre los roperos de los alumnos encontrando cigarros, botellas de alcohol, revistas pornográficas y casinos. Todos los de la sección del poeta están atónitos. Todos piensan que van a ser expulsados y si sucede esto, los 3 años de estudio no tienen validez. El brigadier Arróspide recuerda que una vez el jaguar le dijo que si a él lo perjudicaban por lo del examen de química, todos lo pagarían caro. Así que Arróspide divulga el rumor de que el jaguar los ha traicionado. El único que defiende al jaguar es el negro Boa. Mientras tanto, el poeta es conducido ante el director del colegio, es decir, el coronel, para que declare su acusación de asesinato. Pero la intención del coronel es desbaratar lo que el poeta pueda decir, así que antes de que el poeta diga algo, el coronel exige pruebas de su acusación. Como el cadete tiene solo sus palabras, el coronel le ordena que no hable más del tema, y para que le quede bien claro al poeta, el coronel saca a relucir unos cuadernos que fueron requisitoriados en el ropero del poeta. Ahí se narran relatos sexuales. El director le dice que ante estos hechos, el poeta debe ser expulsado y avisar a sus padres sobre lo que escribe para que lo internen en un sanatorio psiquiátrico por degenerado. El poeta se siente perdido, solo le queda aceptar su comportamiento inmoral. Pero el coronel astutamente no lo expulsa, le propone no avisar a nadie de los cuadernos y el poeta se dedica únicamente a estudiar y no hablar más del asesinato del esclavo. El poeta acepta la proposición. Al salir de la dirección lo encierran en una celda junto al jaguar por falta de espacio, y aquí el poeta le dice que fue él quien lo acusó de asesinato y fue él quien avisó de los roperos. Se pelean a golpes sin emitir ningún sonido para no llamar la atención de los guardias. Los sacan de las celdas, los curan en la enfermería y regresan al dormitorio de la sección. Aquí Arróspide asusa a todos a gritarle soplón al jaguar, y todos lo hacen, excepto el boa. El jaguar tumba a Arróspide al suelo para pegarle, pero los demás se le van encima y lo sujetan pegándole e insultándole. Después de este incidente el jaguar cambia, no habla con nadie ni con el boa. El poeta le pregunta por qué no dijo que él fue quien avisó de los roperos, y el jaguar le responde que él jamás será un soplón y le dice que se largue. Por otra parte, el teniente Gamboa es designado para ocupar un puesto en Juliaca. La decisión de sus superiores es en represalia por haber querido realizar la investigación del asesinato del esclavo. Gamboa lo toma con calma, pero antes de partir se le acerca el jaguar y le entrega una hoja escrita y firmada por él. Ahí le dice que él mató al esclavo. Gamboa le responde que el ejército no desea saber nada de ese asunto y que es más fácil que el cadete Arana resucite antes de que el ejército acepte que cometió un error. Le rompe la hoja y se va. El jaguar se queda mirándolo y también observa una casa grande a cierta distancia. Es la primera casa que entró a robar antes de ingresar a Leoncio Prado. La novela concluye con el jaguar conversando con su amigo el flaco Higueras. Le cuenta que se casó con Teresa y tiene un empleo en un banco, pero no se sabe de qué. El flaco Higueras le dice que seguirá robando porque es su modo de vivir. He obviado partes que no me parecían interesantes, como los diálogos que sostenía el poeta antes de ingresar a Leoncio Prado con sus amigos del distrito de Miraflores, ya que solo les interesaba tener enamorada e ir a fiestas. Y si tienen curiosidad por saber qué hizo el poeta al culminar el colegio, pues se junta otra vez con sus amigos de clase alta. Tiene una enamorada de clase alta y considera su vida como cadete una etapa infernal de la que espera olvidarse lo más pronto posible, así como de Teresa, a la que considera ahora una chica fea y de un nivel inferior. Eso es todo, amigos, y espero les haya gustado este resumen algo crítico de esta novela. Chao. Bueno, es un resumen muy fiel, ¿no? De la novela. O sea, en realidad, por ejemplo, yo he visto la versión cinematográfica, o sea, la película sobre la ciudad de los perros, que la desarrolló Francisco Lombardi, y es tal cual, o sea, de ese, como digo, sí, bueno, yo también he leído también el libro de hace años, pero, o sea, cada palabra que decía el expositor, cada imagen que recordaba a mi mente de la película, tal cual, ¿no? Entonces, creo que el resumen hecho por el autor me parece muy, muy bueno porque resalta las partes más importantes de la obra, ¿no? Es una obra dura, o sea, como le digo, de repente, quizás eso es una obra en donde te pone, donde te invita a cuestionar, ¿no? Todas estas estructuras sociales. De repente, lo bueno es que ya no proliferan colegios militares, ¿no? Mm, en un inicio, de repente, no, mm, cuando uno escucha colegio militar, pues, no, o sea, se le infunde de repente el miedo, ¿no? Porque piensa que son, pues, soldados que, en ese caso, te preparan por una vida dura. ¿Ok? Y en realidad lo es, ¿no? Y lo que nos describe la novela es una estructura jerárquica
en donde unos, en este caso, deben mandar a otros y, pues, en donde cualquier error que comprometa el prestigio, o sea, el prestigio de la institución está sobre cualquier cosa. Y lo vemos en el caso en cómo han tratado el asesinato del cadete Arana, del esclavo. O sea, se podía haber iniciado una investigación para conocer al verdadero asesino, y incluso hubo hasta 2, 3 oportunidades para hacerlo. Pero en cada una de ellas el ejército prefirió simplemente el silencio. Adjudicar la culpa por un error humano y no necesariamente ¿cómo se llama? Buscar a un responsable. ¿Por qué? Porque primero está el prestigio. ¿Qué hubiera pasado si el ejército, no, o si el director o los que de alguna manera dirigían el negocio para, bueno, en realidad en la obra es Colegio Militar de Lima, no, pero de alguna manera hace referencia al negocio Prado porque María Vargas Llosa estudió en el Colegio del Negocio Prado, entonces, y es el único, si es que la memoria no me falla, en Lima debe ser el único colegio militar que aún subsiste. Ok, creo que en ese tiempo también. Pero en ese caso, pero, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado, no? Si se hubiera abierto esa investigación. Se había descubierto todo lo que descubrió Gamboa, el teniente Gamboa, ¿no? Que los alumnos desobedecían, se iban, fumaban, bebían, ¿no? Los actos hacia los alumnos de tercero, ¿no? Gamboa lo cerró, pero, o sea, pero ojo, el teniente Gamboa fue en este caso un militar que entró en las últimas, en los últimos meses antes de la narración. O sea, habían más militares en ese tiempo, habían otros mandos que no se sabe si hicieron algo o no contra lo que ya se estaba dando, porque esto ya era algo, ya venía de hace tiempo, ese tipo de taras. Pero tuvo que venir alguien nuevo, ¿no? Con una visión íntegra, más íntegra que los demás, ¿no? Para intentar modificar ese tipo de conductas. Pero en ese caso, al ver que alguien quería cambiar las estructuras, en ese caso, lo mandan hacia Puno. O sea, lo alejan al elemento reformador para que continúe la estructura del colegio, ¿no? Esa estructura jerárquica, ¿ok? Atemorizante, ¿no? Entonces, en sí, en este caso, la narración de esta obra es una crítica a la sociedad y en este caso a la forma como en esos tiempos, en los tiempos de María Vargas Llosa, pues era la crianza de los hijos varones, ¿no? En donde en ese caso o bien vas al colegio militar porque no pueden en este caso ayudarte, los padres están imposibilitados en poder cambiar tu conducta o en todo caso vas porque en este caso se quieren deshacer de ti, como era, ¿no? Como nos expuso el expositor. Entonces, es una obra dura, ¿sí? Difícil, pero en este caso creo que es recomendable acercarse a él. ¿Bien? Entonces, terminamos las sesiones del año con esta sesión. En unos momentos voy a dejar la lectura para la práctica en clase del día jueves. ¿Okay? Nos vemos hasta el día jueves. Chao, chao.